Muy bien, aquí de regreso después de un tema candente, otro no menos candente. Como ustedes saben, el superintendente de Administración Tributaria ha sido cesado por el presidente de la República y esto no lo vamos a abordar. Sí vamos a profundizar en hacia dónde debería de ir la Superintendencia de Administración Tributaria, que venimos observando particularmente en este gobierno, que no alcanza las metas, que ya no recaudan más, que no tiene más contribuyentes, que no hay una convergencia entre los distintos intendentes y otras cuestiones que ya sabemos. Para ello, Mario Archila consultó en temas tributarios. Mario, feliz año. Nos despedimos el pasado y empezamos el presente. Y el diputado Álvaro González, que es presidente de la Comisión Extraordinaria de Apoyo a la Recaudación Tributaria. Buenas noches. Buenas noches. Señores, vamos a empezar como dibujando vectores, dando idea a los televidentes de la SAT que tenemos. Parece que ya topó, parece que ya no funciona, o que ya no se puede hacer más. ¿Qué reingeniería se podría hacer con esta SAT o con otro modelo que se quiera? Álvaro. Sí, bueno, muchas gracias. Claramente, lo que tú bien dices, la SAT, de las mismas palabras del, ex superintendente Carlos Muñoz, la SAT está colapsada en el sentido que los 700,000 contribuyentes que tenemos nosotros actualmente ya tiene la capacidad instalada la SAT simplemente de poderlos atender a ellos. ¿Y qué es el problema? Que 7 de cada 10 guatemaltecos viven en la informalidad. Y eso radica básicamente en que esa cantidad de gente es demasiado poca para que de alguna forma puedan pagar los impuestos necesarios para mantener una infraestructura en programas sociales, en infraestructura de carreteras, etcétera. La SAT el año pasado creo que hizo esfuerzos importantes. También no podemos venir simplemente a criticar y decir que no se hizo nada, porque la SAT ha presentado crecimientos importantes en IVA y ISR, pero caemos en la pregunta de si realmente es autónoma. ¿Por qué? Porque si la SAT sabe que puede captar solo cierta cantidad de impuestos, ¿de dónde obtiene la presión para sobredimensionar esos ingresos? Que es lo que pasó cabalmente el año pasado y es lo que estamos viendo nosotros ahorita cabalmente este año. Yo creo que la SAT definitivamente hace falta una reingeniería, hace falta tener sistemas tecnológicos de última generación, hace falta fortalecer el recurso humano, pero otra vez yo creo que el concepto final, como bien lo dijo el superintendente, como bien nosotros hemos estado de acuerdo y cuestionando no solo al superintendente, sino al Ministerio de Finanzas y al directorio, es que tenemos una SAT literalmente colapsada en el sentido que no tiene infraestructura y no son capaces de alguna forma de poder obtener una mayor recaudación. Y lógicamente el mismo ejemplo que todos sabemos, yo le he dicho en estos medios inclusive, por cada quetzal que se recauda se va de otro. Esas son palabras de la misma SAT. Entonces imaginemos nosotros si hablamos de 24,000 millones de quetzales de IVA, de 14,000 millones de quetzales de ISR, solo ahí tenemos nosotros 38,000 millones de quetzales que se están dejando de recaudar. ¿Cuánto en aduanas? En aduanas tendremos otros 10,000 millones de quetzales que estamos dejando de recaudar por contrabando, por evasión en el sentido de subvaloraciones. Entonces ahí es donde hay que atacar. No es generar nuevos impuestos, no es castigar al que ya paga para que pague más, sino otra vez el ejemplo claro es como que tengamos nosotros un vaso con agua y con un montón de hoyos abajo, y la solución para que el vaso no se vacíe es echarle más agua. Lo que hay que hacer es que tapar los hoyos. Entonces nosotros debemos enfocarnos otra vez en fortalecer a la SAT, pero de la mano a tener de alguna forma una transparencia adecuada en la calidad del gasto público. Mario, por la primera radiografía que nos pinta Álvaro, podríamos decir que la SAT colapsó. ¿Qué pasó con esa institución que en la época en que inició Carolina Roca se plasmó como una entidad moderna, aplaudida internacionalmente y que ofrecía soluciones para Guatemala? ¿Cómo es que una SAT que en algún momento estuvo en su cúspide, en menos de una década, colapsó? Creo que se debe a la multitud de reformas que ha habido desde el año 2000 hacia acá, que en el año 2000 empieza SAT a funcionar bajo el mando de Alfredo Marroquín, y luego se empiezan a dar los cambios legislativos y demás, pero bajo un paradigma que considero es erróneo. Tenemos una ley del impuesto a la renta, por ejemplo, que se pasa con el decreto 10/2012, hace 3 años. Se ve como el gran logro y realmente si la vemos desde la perspectiva técnica, la ley no es acorde a la realidad guatemalteca. Es una ley que requiere tratados internacionales de transferencia de información, y si no tenemos resuelto, como bien dice el diputado,
prácticamente 7 de cada 10 guatemaltecos está en la informalidad, ¿por qué nos estamos preocupando de la fiscalización internacional cuando no podemos con la fiscalización interna? Entonces tendríamos que cambiar de paradigma e ir a una legislación de simplificación, tomar el ejemplo de los países que en el mundo han estado fracasados fiscalmente hablando y luego han sido rescatados por reformas hacia la simplificación. Letonia, Estonia, Hong Kong, con sistemas de tributación sencillos, simples. Borrarle a la SAT el concepto de que necesita legislación para actuar, porque no la necesita. El Código Tributario le da suficientes herramientas. Que yo digo, a veces digo, bueno, gracias a Dios, no, como dice un consultor amigo mío, gracias a Dios no son tan buenos, porque si aplicaran el Código Tributario yo perdería los casos. Y es lo que sucede, la legislación está parchada. Tenemos un Código Tributario del año 91 con infinidad de reformas, que algunas válidas, otras no, otras se contradicen y se contradicen los artículos en sí mismos. Se le dan facultades represivas a la administración tributaria, calificando a los contribuyentes de entrada con una presunción de culpabilidad, cuando el contribuyente que ya está adentro no necesariamente es el que es culpable de no pagar, sino que es el que está afuera, pero no se le dan los mecanismos suficientes para ingresarlos al sistema. Y no se les da porque tenemos una legislación complicadísima. Yo digo, es inaudito en un país con el grado de analfabetismo, de falta de educación y demás, que para pagar impuestos se tenga que contratar un consultor, al cual no pueden pagar la gran mayoría de los contribuyentes, ni los que son informales. Resultaría imposible de hacerlo, y se vuelve entonces un sistema en el cual únicamente pueden operar cierto nivel de contribuyentes. Y pareciera que no hay solución entonces. Echar para atrás con el paradigma de que el contribuyente tiene que ser explotado para ver al contribuyente como alguien que tiene que voluntariamente contribuir, como lo dice su... Álvaro, no es menos cierto que todos los gobiernos, del color que sean hasta ahora, necesitan más recursos y sobre todo necesitan por lo menos captar los recursos que se pudieran captar si no hubiera, ¿verdad?, ese tipo de agujeros del vaso. Esto es una verdad indiscutible. ¿Por qué razón el Congreso parece tan lento? Es decir, no hay como una convergencia de lo que los gobiernos piden, solicitan y de las necesidades y de las acciones del Congreso que deja pasar esto, no modifica, no actúa. ¿Hay algo de eso o es una percepción mía? No, es totalmente cierto. Honestamente es frustrante, y uno lo ve inclusive en la misma aprobación de la actualización tributaria, que es el decreto 10/2012, donde nosotros, pues en el caso personal, yo fui parte de la mesa técnica que discutió esa propuesta, y a mí en lo personal el exministro de Finanzas, Pavel Centeno, me dio su palabra que iba a incluir alrededor de 40 enmiendas que nosotros presentamos, de lo cual no incluyó absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos nosotros una ley totalmente parchada, una ley que impusieron inclusive amparos las diferentes cámaras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la SAT dice, bueno, se aprobó la ley, pero no completa, entonces yo por eso no puedo captar. Eso amarrado, le repito, a presupuestos con metas falsas. Y otra vez, el Congreso, yo no entiendo, porque realmente no somos las bancadas tal vez que tenemos menor cantidad de diputados, sino realmente es el partido oficial el que debería de alguna forma impulsar estos cambios. Y voy a dar un ejemplo realmente sencillo. ¿Cómo van a creer ustedes que en la misma ley de presupuesto dice que se van a revisar las metas de la SAT en diciembre de cada año? Es que eso es totalmente ridículo. O sea, uno va a revisar las metas de la SAT, por ejemplo, cuatrimestralmente, como se revisan muchos de los números, llamémoslo así, que manejan pues en finanzas y la SAT. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros revisamos en diciembre, ¿qué vamos a hacer en diciembre? Nosotros ahorita, por ejemplo, que ya dieron en definitiva que van a retirar el impuesto a la telefonía, desde ahorita deberían hacer los ajustes necesarios a los ingresos para ajustar el gasto. Desde ahorita, por ley, deberían estar ajustando ellos los situados constitucionales de las municipalidades y las instituciones que reciben algún tipo de aporte de acuerdo a la recaudación. Entonces, son temas tan sencillos que el gobierno debería, nosotros pues hemos presentado varias iniciativas en este sentido. Tienen dictamen favorables de la comisión, pero por alguna razón no hay absolutamente ninguna voluntad política del oficialismo en que eso se conozca. ¿Por qué no? De veras que no lo entiendo, porque esto no es de política, esto es de país, y con cambios de verdad sumamente sencillos se pueden resolver estos problemas tan complicados. Tú que estás en el Congreso, realmente, ¿quién es el poder tras el trono de la SAT? ¿Quién es el que está dando estas medidas erráticas? Porque lo que vemos
o pareciera ser, es que van y vienen funcionarios muy allegados o al presidente o a la vicepresidenta. ¿Qué pasa tras bambalinas? Mire, yo creo que el tema de SAT nuevamente no es, pareciera que es autónoma, como de alguna forma fue creada. Doy un ejemplo, inclusive el artículo 4 de la ley orgánica de la SAT permite subcontratar sin ir a concurso. O sea, ¿por qué la SAT no puede contratar autónomamente? ¿Por qué todo es a través del Ministerio de Finanzas? ¿Quién da la orden al Ministerio de Finanzas? ¿Por qué inflan las metas? La SAT, de veras, yo tengo mucha relación con la SAT, los técnicos, los intendentes que hay en recaudación, pues es gente capaz. O sea, usted va a la SAT y no hay gente incapaz, es gente muy capaz que claramente está recibiendo instrucciones de arriba. ¿De qué? De inflar las metas. ¿Para qué? Para inflar el presupuesto. ¿Para qué? Para inflar el gasto. ¿Para qué? Para pasar deuda flotante. Entonces, es una cadenita que definitivamente la SAT no tiene la autonomía necesaria, y claramente se ve también de que si hubiera voluntad del oficialismo, pudieran impulsar cualquiera de las muchísimas iniciativas, no las mías o las de la bancada, para que de alguna forma, no es que se solucione al 100%, porque aquí la corrupción no la podemos solucionar de la noche a la mañana, pero sí sí revertir el comportamiento que tenemos, y que claramente nosotros vemos en este gobierno, que todos los años anteriores hemos tenido nosotros metas superiores a lo que se ha alcanzado, todos los años. Mario, y aquí una pregunta que dice, no sé la cantidad exacta, pero creo que no más de 1 millón de chapines mantenemos al país con impuestos. Esto debe cambiar. ¿Sabemos la cifra de personas que realmente pagan impuestos, físicas o jurídicas? ¿Y cómo cambiar, cómo incrementar esa base? Alrededor del 80% de la recaudación viene de unos 2.000 contribuyentes. Eso es, Dilo otra vez porque van a decir, no escuché bien. No, alrededor del 80% de la recaudación proviene... El 80%, sí. 40.000 millones... No, bueno, no, porque son 45, 30 y mucho, casi 40.000 millones lo pagan 2.000 contribuyentes. Sí, son las dos gerencias de contribuyentes especiales, medianos y grandes, son los que prácticamente pagan la totalidad de la recaudación. 2.000, ¿te das cuenta lo que estamos hablando? Sí, hay un estudio donde están los datos exactos y demás que hizo CIEN y Fundesa, y establece los números. Y la base tributaria es como 1.300.000. Alrededor de esto está, que obviamente se sabe, los que están en la gerencia regional, son 4.000 contribuyentes en las dos gerencias de contribuyentes especiales, y luego el resto está en la regional, y pues ahí es, si llegan a visitarlo... ¿Por qué siempre entonces dicen, no, los grandes evasores de este país, las grandes multinacionales evasoras? Y yo creo que esas están perfectamente controladas. ¿Quién evade? ¿Dónde pondrían ustedes el punto de mira de la escopeta de la reforma? ¿Quién evade? ¿Quién no contribuye en este país? Si vemos, por ejemplo, el 10-2012 reduce la tasa de personas en relación de dependencia y reduce totalmente la contribución de la persona individual en relación de dependencia, y es la tasa más baja del mundo. Y eso es contrario a lo que el resto de los países civilizados hacen, donde la contribución está en la persona individual y no está recayendo en las compañías, en las empresas. Acá las empresas pagan alrededor del 3% del PIB, que es 40% de la recaudación, en ISR, que es típicamente lo que paga en Europa o lo que paga en Estados Unidos el contribuyente empresarial. Entonces, en esa parte estamos bien, si lo vemos comparativamente con países de primer mundo, pero la persona individual paga prácticamente nada. No paga. El que paga. Prácticamente nada. Ahora estamos frente a una SAP totalmente acéfala, y pareciera como que en estos escasos 11 meses que nos queda para que termine este gobierno, nada va a pasar. ¿Qué es lo que vamos a heredar para el siguiente gobierno, y cuál es la previsión de lo que pudiera pasar en este año? Si tuviéramos que hacer una predicción, ¿qué dirían ustedes? Mira, hay que tener claro, la SAT crece vegetativamente 3.000 millones de quetzales al año. Eso es lo que crece, no voy a decir no haciendo nada, sino haciendo lo que hace, pero teniendo claro que lo que hace no nos saca adelante. Entonces estos 3.000 millones de quetzales yo creo que los vamos a ver nosotros este año. O sea, no tenemos... Ver llegar y ver salir. No tenemos porque por qué seguramente verlos. Van a salir. Pero de veras, aunque es un tema importantísimo, no podemos dejar de ver que el gran problema fuera la recaudación es la transparencia.
Porque si nosotros nos vamos, la SAT de veras no es por defenderlos, pero la SAT creció alrededor de 25-30% en IVA y en ISR, que es el 83% de la totalidad de la recaudación. Entonces la SAT creció. ¿Cuál es el problema? ¿Quién los manda a poner metas falsas? Ellos crecieron, pero no crecen lo suficiente. ¿Y qué es lo que pasa? Que como usted muy bien dice, impuesto es imponer. ¿A quién le gusta que le impongan algo? O sea, a nadie nos gusta de alguna forma que nos impongan, y de ahí viene la palabra impuestos. Entonces la gente de alguna forma que dice, bueno, si hay corrupción, mejor no pago, para que se lo roben. Entonces caemos en el círculo de que la gente no quiere pagar porque dice que se lo roban. Se aprueban presupuestos en donde eliminan básicamente todas las normas presupuestarias que garantizaban la transparencia en la calidad del gasto. Ponen impuestos a la carrera, que nos enteramos nosotros en el Congreso 10 minutos antes de que, ni siquiera 10 minutos antes, cuando circularon el papel caliente con el proyecto de presupuesto. Y de veras que ahí es donde comienza el gran problema. ¿Qué podemos esperar este año? Lo mismo de absolutamente todos los años. Un crecimiento vegetativo, un nuevo superintendente que irá tal vez tomar posesión en marzo, va a haber rotación del directorio, 2 suplentes, 2 titulares, que eso va a pasar en marzo, después abril comienza campaña, y otra vez, ¿qué va a heredar el otro gobierno? Exactamente lo mismo, y tal vez la facilidad que logró meter impuestos y que el partido oficial sufrió el desgaste y que el beneficio lo va a tener, por así decirlo, el que entra a gobernar. Muy bien, pues llegamos a tiempo, nos vamos a despedir también con un Twitter aquí, en este caso, pues remarcando las palabras de Mario. Decía, me asusto al saber que solo 2.500 contribuyentes aportamos el 80% de los impuestos en Guatemala. Insisto, esto debe cambiar. Creo que es un tema que ya hemos comentado en otras ocasiones. A nadie le gusta pagar impuestos, pero lo que es cierto es que si hay impuesto, lo tenemos que pagar todos, todos con mayúscula. Y los verdaderos evasores pareciera ser que no son los grandes capitales y las grandes empresas, sino usted y yo no lo soy desde luego, pero usted y el que está detrás mía, que no sé quién es, que posiblemente han decidido no contribuir con las responsabilidades que todos tenemos. Pero eso sí, cuando hay manifestaciones no falta un alma a exigir sus derechos. Mario y Álvaro, muchísimas gracias por esta explicación tan clara, y si no lo han entendido ya es más difícil explicarlo. Se puede decir más fuerte, pero no más claro. Hay que cambiar las estructuras de recaudación de impuestos de este país. Doña Silvia, nos vamos a deportes. Nos vamos a deportes y esperamos que este 2015 de verdad nos traiga muchísimas buenas noticias y que dejemos de estar dando este tipo de notas que, más que trágicas, nos llaman al análisis y a la reflexión. Así es, no se vayan, vamos a seguir con deportes. Muchísimas gracias, feliz año, y regresamos el próximo martes y mañana otros compañeros.